Pues bueno, esto fue la primera plática. Ahora está aquí con nosotros Arturo Yang, que ya se había conectado, no hay problema. Vamos a migrar un poco del área de seguridad a un poco más de programación y experiencia de usuario para aquellos que estén interesados. Antes de empezar, les vuelvo a pasar el link por el chat de si quieren si quieren compartir la plática, nada más tienen que compartir ese link y cualquier persona puede entrar. Les recuerdo, la plática es completamente para el beneficio de aquel que guste aprender. Entonces, y antes de empezar, para aquellos que quieran hacer preguntas, ahí viene el botón a la derecha donde pueden hacer preguntas. Al principio no tenemos tanta oportunidad de contestarlas, pero ya después del minuto 30 podemos empezar a contestarlas. Pero bueno, empezamos con Arturo Yang. Él es CTO de Nubix. Ahorita nos va a contar un poco de qué es Nubix, una de las startups mejor catalogadas en México en imagenología médica y tecnología. Él nos va a hablar sobre lo más importante del desarrollo, no es el código, es el usuario. Él es un senior programmer, experto en su área. Entonces, para aquellos que les interesa mucho experiencia de usuario y programación, adelante con esta plática. Pero bueno, empezamos con Arturo Yain. Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí, con la segunda. Perfecto. Quisiera, justamente estuve viendo, antes de entrar, estaba viendo la primera plática y creo que faltó algo muy importante para todos, que te presentes tú. ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué estás moderando? Creo que sería Ah, interesante para todos que te conozcan. bueno, les cuento un poco de mí. Yo soy Mauricio Rodríguez, como vieron mi nombre. Yo soy ingeniero en ciencias computacionales, o bueno, tratando de ser uno. Todavía no me he graduado y ando en esas. Pero, y también trabajo en el área de ciberseguridad. La verdad es que yo he pasado por muchas áreas de nanotecnología, ingeniería electrónica y no, no encontraba el área hasta que me enamoré de la tecnología, programación y ciberseguridad y la verdad es que me empecé a dedicar mucho. Y el objetivo de esto es porque yo siempre he creído que el conocimiento es para compartir, ¿no? Que el conocimiento tiene que ser para que se pase en masas, porque al fin de cuentas creo que como área de tecnología debemos apoyarnos. A veces el área de tecnología es un área tan hostil que cuando alguien llega con una duda, en vez de premiarlo por ser curioso, lo atacan con esa duda. Entonces, la verdad es que yo siempre he estado muy en contra de ese pensamiento. Y de eso nació este congreso. Nació para aquellos que pues quieran aprender, aquellos que estén motivados a ser mejores, a salir adelante por un mejor futuro para ellos o para alguien más. Entonces, de esto nació este congreso, para ayudar a las personas a conocer mejor de sus áreas y que puedan tener mejores decisiones sobre su futuro, porque créeme que entiendo y le ha pasado a todos los expertos con los que he hablado, que todos han empezado de cero y todos han tenido miedos y todos han tenido dudas y todos se han sentido unos idiotas en su momento, pero espero que estas pláticas pues los pueda hacer sentir a todos que siempre que se continúe con consistencia se puede salir adelante en aquello que los apasiona y siempre luchen por eso que los apasiona. Entonces, este fue el objetivo de estas pláticas. Por eso nacieron y la verdad es que todos los ponentes nos hicieron favor de hacer las pláticas gratis. Por eso no cuesta el evento. Entonces se les agradece mucho el pasar el conocimiento porque, como les repito, son eminencias en el área y en algún momento pues muchos les gustaría lograr ser eminencias también en el área que se dedica. Pero bueno, eso es un poco de mí, del propósito de este congreso. Ahora sí, Arturo, no sé si gustas presentarte tú. No, claro que sí. Justamente me gustó que te presentaras en mi ponencia, porque al final de estas pláticas, el usuario de estas pláticas eres tú. Es una persona que llegó con dudas, que no sabía a dónde ir, que ha pasado por diferentes caminos y pues al final tú eres el centro de estas pláticas y eres el usuario que antes de desarrollar una plática vamos a conocer. Y bueno, en mi caso yo soy Arturo Jaén, actualmente director de tecnologías de Nubix, nubix.cloud, si nos quieren conocer. Nubix es una plataforma que ayuda a las zonas más desprotegidas del país a conectarlos con un médico especialista para obtener un diagnóstico certero y oportuno. Y eso es realmente lo que hacemos en Nubix.
He tenido la suerte de ser parte del Consejo Consultivo de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de las Américas Puebla, Consejo Consultivo de Tecnología, de Innovación y Tecnología de la Universidad de las Américas Puebla. Actualmente soy docente de la Universidad Nacional, Universidad Abierta y a Distancia de México, entre otras muchas cosas. Pero sí, ese es mi background. Oye, antes de continuar, disculpa la interrupción, pero quería, la verdad es que se me fue, me agarraste en curva con la pregunta, me puse un poco nervioso, pero también quiero especificar porque pues esto es gracias al esfuerzo de muchas personas. Hay varios organizadores, entre ellos Miriam Rodríguez, David Rosas, Johan Garrido y Emilio, se me fue el apellido ahorita, una disculpa, Emilio. Pero sin ellos también este evento no hubiera sido posible. También se les agradece mucho todo su apoyo que nos han brindado, porque también lo hacen con el propósito de ayudar a todos ustedes. Entonces, continuamos con la plática. Gracias, Arturo. Sí, entonces justamente todos ellos que tienen la oportunidad de conocerlos a algunos, pues son nuestros usuarios. Y lo que quería de esta plática es justamente que nos enfocáramos estamos muy acostumbrados en el área de sistemas, si están estudiando, si están todavía en la carrera o si ya egresaron recientemente, estamos muy acostumbrados que en los proyectos siempre nos dicen, es un proyecto sobre una agenda de salones de clase. Ok, sí, bueno, hago la agenda en salones de clase, bla, 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 bla. Perfecto. Probablemente esa agenda la vas a hacer perfecta porque el usuario eres tú. Ese eres el estudiante. Pero ¿qué pasa cuando tú no eres el usuario que está detrás de ese software que se va a desarrollar? Y justamente esa es una de las filosofías que justamente mañana Amiel Rosales, que también es ponente, a las 4 p.m., si no mal no recuerdo, eh, estableció, junto con mi otro socio Alejandro Romero, establecieron para la empresa que es Nubix. Lo más importante es el paciente. Lo más importante, lo vuelvo a repetir, es el paciente. No es el inversionista, no es Secretaría de Salud, no. Lo más importante es el paciente. ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando estableces una estrella que vas a seguir, todo se vuelve más sencillo. Me refiero, las decisiones son más fáciles. Pero ahí ahora regresando a la parte de código, pueden volverse aún más complicadas. ¿Por qué? Porque si dices, mira, lo más importante es el paciente y nuestro segundo valor es lo más importante es que sea sencillo de usar. Si tienes estos dos valores y dices, ahora tengo que hacer una funcionalidad que haga X cosa, vas a tomar semanas o meses en desarrollar esa funcionalidad, no por el código. El código, créeme que vas a hacerlo tal vez en 24 horas, sino por planear cómo vas a ejecutar ese, esa interacción, cómo vas a ejecutar ese momento de uso del usuario de tu software o plataforma. Oye, me están preguntando del público un poco para entender a qué te dedicas un poco. No sé si nos puedes contar un poco de qué es Nubix y qué se están dedicando actualmente hoy en día. Claro que sí. Justamente en Nubix lo que hacemos es, vamos a un hospital, clínica, laboratorio, donde hagan rayos X, por ejemplo. Si nos rompemos un brazo, nos rompemos una pierna por mala suerte, pues acabamos yendo a algún lugar donde tomen rayos X. Entonces, cuando nosotros nos vamos tranquilamente a nuestro laboratorio, nos toman la placa y estamos muy acostumbrados a que nos dicen, venga por ella el día de mañana o en 3 días. O la segunda es, tome, aquí está la placa impresa y si quiere la interpretación, venga por ella en 3 días. Y ahí hay dos cosas. Una, pues me rompí la pierna, no quiero esperar 3 días. Dos, ¿por qué? ¿Por qué tengo que esperar 3 días si la placa ya me la tomaron? Y ahí es un punto importante porque la razón por la que tenemos que esperar 3 días no es porque vaya a haber un proceso especial, no es porque van a ir a un cuarto oscuro donde tenga la luz roja y un montón de químicos y van a revelar tu placa y va a estar ahí colgada 2 días para que se seque. No, no es nada de eso. La realidad es que es porque no hay un médico o un técnico, para ser más exacto, un médico
que interprete ese estudio y te dé el resultado al momento. Y entonces surge Nubix. Nubix dice, ¿por qué no hay médicos? O sea, ¿qué es lo que hace que no haya médicos? Ok, descubrimos que los médicos están mal distribuidos en el país. Estamos hablando que hay 4.500 médicos para todo el país. Y eso, si vivimos en grandes ciudades, lo vemos fácil. Hay muchos médicos concentrados en las grandes ciudades. Pero si vivimos en un estado un poco más desfavorecido en la cantidad de usuarios, ahí es donde tenemos el problema. Hay lugares donde simplemente no hay y lo acaba haciendo un médico general. Lo que nosotros hicimos entonces fue decir, bueno, después de muchos meses de investigación, dijimos, si podemos hacer una herramienta que le permita al médico radiólogo, que casi no hay, evitar transportarse, evitar imprimir y hacerlo lo más rápido posible, con la mejor calidad, ahí es cuando solucionamos el problema de espere 3 días. Nosotros lo hacemos en simplemente 90 minutos, es decir, si tienes una fractura, toman tu placa y en 90 minutos ya tienes un diagnóstico que no tienes que estar sufriendo 2, 3, 4, 5 horas, un día o 3 días en resolver tu problema de tener un hueso roto y que no sea atendido. Yo creo que es algo que pasa muy, muy seguido. En especial aquí en México, para los que no sepan también, Arturo y Nubix y la persona que nos va a platicar mañana también, que es la dueña de la empresa, CEO de la empresa, ellos fueron encargados de documentar todas las imágenes del programa de mastografías de Puebla. Haciéndonos, ahí nos dimos cuenta que la medicina no es accesible a todo México. No sé si nos puedas contar un poco de eso, Arturo, de cómo en comunidades rurales es muy difícil el acceso a medicina, por decirlo así. Y Ok, cómo usted... claro que sí. Claro que sí, de hecho me gustaría ahí agregar por qué Carlos dijo, nos dimos cuenta, tuvo la oportunidad de estar con nosotros durante un año, creo que ahí fue donde lo logramos hacer enamorar de las tecnologías, porque como te lo digo, o sea, el punto es resolver una problemática. Siempre, siempre busquen resolver una problemática real, que no solo la tengan ustedes. Vean en su alrededor, abren los ojos y vean que hay muchos problemas que podríamos solucionar con tecnologías por ejemplo, justo como lo dice Carlos, el problema de acceso a la salud es fuerte, y más en comunidades alejadas. Tenemos comunidades donde, imagínense ustedes, una señora de 40 años que necesita hacerse una mastografía. La mastografía es el estudio para detectar cáncer de mama. Llega la señora, le dicen, oye, ¿sabes qué? Mañana va a venir un cochecito que le llamamos unidad móvil, que trae un mastógrafo adentro para que te tomes el estudio. Y la señora dice, ah, bueno, excelente, voy a hacerme el estudio. Baja, se toma su estudio. El estudio es incómodo, no puedo decir que es doloroso, pero sí es bastante incómodo. Se toma su estudio y posteriormente a eso, antes de que Nubix llegara al mercado, tardaban los resultados 1 o 2 meses o nunca le llegaban a la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que la señora, ¿para qué volver a intentar hacerse el estudio? Es un estudio que tienen que hacerse de manera anual. Cada año tenemos que estar haciendo ese estudio una mujer a partir de los 40 años. Pero si no le llegan los resultados, ¿para qué querría volverse a hacer ese estudio? No tendría ninguna necesidad. Entonces, lo que nosotros hicimos justo en el programa de mastografía es, llega la señora, el estudio se transmite por la red que esté disponible, satelital, celular, que era, bueno, o conexión Wi-Fi, si había disponibles, se conecta, enviaba los estudios. En este momento un especialista, como ya se los comentamos, de cualquier parte del país lo recibe, lo visualizaba y les daba un resultado. Y a la señora en ese momento le podíamos enviar el resultado por correo electrónico, WhatsApp, y aquí es donde quisiera, justamente tú, Carlos, más que nadie sabe la importancia de mensaje de texto. No supongamos que todo el mundo tiene WhatsApp. Sí, tal vez el 80%, 60% de la población utiliza Facebook y pues por ende muchas veces la mayoría son WhatsApp. Pero ese 20% es el más desprotegido que no tiene acceso a WhatsApp. Ahora, veámoslo del otro lado. Si el 80% de la población tiene Facebook, ¿qué porcentaje de la población tiene acceso a un celular? Es mucho más alto. Entonces, sí hay gente que tenga un celular, pero que no tenga WhatsApp, y ese pequeño es la población más desprotegida
que tenemos el país con acceso a tecnología. Y justamente eso es lo que hacíamos, reducir el tiempo para la detección de un cáncer severo, un cáncer mortal, a minutos en vez de meses. Perfecto. Pues bueno, eso es un poco para entender Nubix. Digo, para los que no sepan, han catalogado hasta Nubix como el Uber de la imagenología médica. Es una empresa que vamos a tener que estar muy atentos en el futuro porque tiene muchas promesas. Pero bueno, volviendo un poco al tema, tu temática es lo más importante del desarrollo, no es el código, es el usuario. No sé si nos puedes contar un poco de experiencia de cómo fue programar Nubix y cómo te fuiste encontrando con estos problemas de incluir nuevas funcionalidades y ver que el usuario final no las utilizaba o ver que pedían otras cosas. Sí, claro. Primero, ¿cuánto tardamos en desarrollar Nubix? Es lo que me gustaría platicarles un poco. Nubix, para empezar a hacer la primera línea de código de Nubix, tardamos 3 meses de que encontramos el problema a que se programó la primera línea de código. 3 meses. ¿Qué se hicieron en esos 3 meses? Uno de nuestros cofundadores, que ya no está con nosotros, se llamaba Eric Hernández, que es experto en experiencia de usuario. En esos 3 meses iba a hospitales, iba a laboratorios, estaba todo el día pegado a un médico radiólogo, todo el día pegado a un médico general. Hablaba horas con gentes de aseguradoras. ¿Y esto por qué? Porque te da un panorama de la problemática. Te deja ver más allá de validar lo que tú ya crees, es buscar, digamos que esta es la problemática, por dónde vas a entrar para resolverla completa y no solamente resolver una parte. Eso es justamente por lo que me gusta esta conferencia, justo por este título, y el nombre de esta conferencia es eso, es para poder empezar a desarrollar la primera línea de código de Nubix, es investigación, 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 y después sueltas la primera línea de código. Sí, porque Ahora, muchos creen que hay que ponerse a programar luego, luego, ¿no? sí, justamente eso lo que mencionas es muy, muy cierto. En el caso de Nubix, somos un producto 100% tecnológico. Va, saltémonos un segundo Nubix y hablemos sobre cuándo no voy a usar código. Vamos a hablar de eso. Muy, muy sencillo. Todos los ingenieros de sistemas estamos pegando el grito al cielo, pero hay soluciones que no necesitan código. Hay soluciones que la gente las resuelve con un Excel. ¿Qué hace la diferencia entre que nuestro sistema haga esto o que nosotros lo hagamos todo con Excel? ¿Cuál es la diferencia entre que programemos un chatbot o que pongamos una persona atrás de un chat a contestar las preguntas sobre nuestro producto? Si nos aventamos a hacer el chatbot, si no pega, ya perdimos todo el tiempo de programación. Si tiene errores, la gente va a decir, no, esto no sirve. Pero si, por ejemplo, ponemos una persona, porque al principio no vamos a tener 2 millones de usuarios, al principio vamos a tener uno. Cuando tengamos nuestro primer usuario vamos a estar súper felices. Vamos a tener 10. 10 todavía los puedes controlar. Vas a tener de repente 100. Y vas a decir, ¿sabes qué? Como que ya sería bueno de empezar a hacer el chatbot. Pero tal vez no. Tal vez sería mejor idea contratar a otra persona y así cada quien atiende 50. Vas a tener 1000 usuarios. Y cuando tienes 1000 usuarios dices, ¿sabes qué? Ya sé cómo voy a hacer mi chatbot porque esto es lo que siempre pasa. Ya conozco cómo va a estar cada punto de la cadena, ya domino cada punto de la cadena y ahora lo voy a automatizar. Entonces, justamente, antes de soltar la primera línea de código, antes de aventarnos a hacer un producto completo, primero busquemos una solución analógica y después hacemos la solución desde cero. Perfecto. Y no sé si nos puedes comentar un poco cómo tú mencionas, y concuerdo totalmente, que la parte más importante del desarrollo es el usuario. ¿Cómo comparas esa premisa con el hecho de la educación académica? O sea, ¿cómo te enseñan en la universidad a resolver problemas a cómo en realidad se deben resolver en la vida real? Claro, en la universidad, como empecé con el primer ejemplo, nos enseñan a resolver problemas, una, inexistentes, dos, que ya se resolvieron, o tres, que tal vez valgan la pena, pero no tenemos acceso a los usuarios reales. Esas son las problemáticas que nos pueden resolver siempre en la universidad. Ahora, ¿cómo podríamos, si estamos dentro de una universidad, cómo podríamos aprovechar nuestra educación al máximo saliéndonos de ese esquema?
Si nos dicen, ¿sabes qué? Necesito que, obviamente los programas sí, encuentra un número primo, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero ya cuando hacemos programación como ya más interesante, no nos mantengamos en los problemas de siempre, no nos mantengamos en siempre resolver el agendar un salón de clases. Les voy a dar un ejemplo muy interesante sobre eso. Cuando estaba todavía en la Universidad de las Américas Puebla, tuvimos la oportunidad de ver un problema muy específico que ya estaba resuelto por la universidad. Si hay estudiantes de aquí de la Universidad de las Américas conocían Lab Parking. Lab Parking es una cuenta de Twitter donde te decía cuántos lugares de estacionamiento hay en la universidad. ¿Cuál es? Eso detectamos que existía eso y que el problema seguía existiendo. Todavía había un problema de localizar estacionamientos. Entonces dijimos, ¿qué puede ser lo que falta? Ahí fue donde dijimos, tal vez lo que falta es que nadie va a meterse a Twitter manejando. O sea, nadie va a estar buscando una cuenta de Twitter mientras conduce. Entonces, ¿qué pasa si hacemos una mini aplicación que le das un clic, la tienes en tu página principal, le das un clic, y en vez de que tengas que ponerte a leer qué dice nada más te muestra estacionamiento 1, rojo, todo el color rojo y una imagen que te recuerda el estacionamiento 1. Estacionamiento 2, verde, y una imagen que te recuerda el estacionamiento 2. Y las ordenamos por donde se haya disponibilidad. Si hay rojo, los mandamos hasta abajo, si está en amarillo, por el medio, y verde hasta el principio. Entonces llegas, abres tu celular, picas, uno vacío, me estaciono ahí. Esos son los problemas que aun cuando fue una tarea de universidad, creo que me trabé. No, sí sigo No, aquí. no, es que sigues oyendo bien. Perdóneme. Cuando fue una tarea universitaria, tratamos de darle la vuelta, encontrar un uso real de ese producto y ahí implementarlo. De hecho, justamente, y es otra cosa que ahí no tiene nada que ver con el tema de mi plática, tratamos de usar Unity para hacer una aplicación móvil. ¿Por qué? Porque podíamos. Porque justo en la universidad es cuando podemos experimentar. Podemos experimentar si es posible hacer una aplicación móvil con Unity. La realidad es que no lo pudimos lograr nosotros, digo, tal vez alguien lo logre. Dijimos, bueno, si podemos desarrollar un videojuego, tal vez podemos desarrollar una aplicación en Unity. Y lo hicimos, el experimento. Y la calificación fue buena, pero la calificación era lo que menos nos interesaba en ese momento. Lo que más nos importaba era experimentar sobre la tarea que nos habían dado. Ahora, eso es en cuanto a proyectos universitarios. Mi mayor consejo es, desde hoy, si su sueño es emprender, si su sueño es dedicarse a desarrollo de software, vayan con un conocido, dígale, oye, ¿cómo puedo ayudarte a automatizar X? No te voy a cobrar nada y háganlo. Porque cuando estamos en la universidad, contrario a lo que todo el mundo nos diga, nuestro código no vale un peso, porque no hemos demostrado que logramos resolver problemas. Si resolvemos el primero, entonces ya empezamos a tener un poco de valor. Segundo, tercero, cuarto, décimo problema, va a haber muchos beneficios. Uno, ya tenemos experiencia. Al primer cliente que nos pague, ya sabemos cómo hacerlo. Dos, ya sabemos cómo ver un problema. Ya sabemos cómo atacar ese problema. Tres, cuando lleguemos con un cliente, le podemos decir, mira, ya trabajé con este. Te van a decir, sí, perfecto. Tú pensarás en tu cabeza, pero no me pagaron. No importa, no les tienes que decir que no te pagaron. Eso es lo de menos. Nadie le va a preguntar, oye, ¿te pagó? No, no. Si lo resolviste, esa persona la puedes poner para que te recomiende y listo. Eso es el punto. De hecho, ese mismo proyecto, el primero que te menciono, el de Lab Parking, después saliendo de la universidad, se lo ofrecimos a la UNI a un precio bajísimo, súper bajo. ¿Por qué? Porque nosotros en ese momento dijimos, si la Universidad de las Américas Puebla nos compra un producto, cuando lleguemos con otro cliente, no nos van a decir que no. Va a ser imposible que se atrevan a decirnos que no, porque ya tienes un cliente que no cualquiera puede conseguir. Sí, es entender un poco que el valor no solo radica en el dinero, ¿no? Sino también en las recomendaciones que puedes obtener. Exactamente, sí.
Oye, y volviendo un poco al tema de la universidad, ¿por qué crees que se deba esta problemática que yo sinceramente creo que es un problema que muchos programadores tienen, que es no poder mapear bien los requerimientos o las necesidades del usuario? ¿Tú crees que en parte se deba a un problema de la educación que recibimos en la universidad? Sí y no. Sí tiene mucho que ver con la educación que recibimos en la universidad, pero no es culpa 100% de ella. Estamos acostumbrados a vivir en una caja de la que no salimos para nada. Entonces, pues, cuando queremos mapear los requerimientos de un usuario, van a ser los usuarios que están dentro de nuestro mismo círculo. Entonces, por ejemplo, siempre ejemplo típico. Oye, tienen que hacer encuestas en su clase de experiencia de usuario, si ya la tuvieron o no la han tenido. Oye, tienen que hacer encuestas a sus usuarios sobre este tema. Ah, bueno, le voy a hacer encuesta a mi amigo, a este amigo y a este amigo. La voy a publicar en Facebook y lo que me respondan. O la mejor, ¿no? Ahorita soy profesor, al rato soy estudiante y ahora soy maestro, ¿no? Entonces, yo hago todos los personajes y lleno nada más por completar una tarea. Pues sí, mientras seguimos dentro de este cuadrado, no vamos a ver más allá, no vamos a ver mapear necesidades, porque todo va a ser basado en nuestra opinión. Les voy a contar otra experiencia de universidad. Sé que hay experiencias fuera de la universidad que me encantaría contarles, pero también son interesantes porque justamente las personas que están en esta conferencia están viviendo esta problemática, puede que estén viviendo esta problemática de cómo hacer más efectivo mi aprendizaje. Y entre ellas nos dejaron un trabajo en la universidad igual, que fue de, oiga, necesitamos algo para resolver la problemática de que si una persona llega a una central de autobuses, cómo llega, no sé, a los fuertes aquí en Puebla o a algún lugar de interés. Todo el mundo lo primero que hacen, sí, miren, yo creo que esto, entonces ya lo empezaron a programar. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en ese proyecto? Ujú. Agarramos nuestro coche, nos subimos, fuimos a la terminal, entramos como si estuviéramos llegando de la terminal. Digo, porque fue una terminal aquí en Puebla. También pudimos salir a otro estado para resolver la problemática de otro estado. Pero nos subimos, salimos como si acabamos de llegar de una terminal, sin cero conocimiento, solamente sabiendo que queríamos llegar a un lugar. Empezamos a caminar, dijimos, ¿cómo llego a ese lugar? Si no quiero agarrar taxi, quiero agarrar transporte público. Ok, taxi, pues es una opción. Me sigo, camino, 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 y ves de repente un tótem que te dice las diferentes rutas de Puebla a dónde te llevan. Y te quedas, ok, no, pues, ok, va. Va, agarras la ruta, ¿y cómo sabes cuándo bajarte? Tienes que sacar tu celular para ver en qué momento bajarte. Le preguntas a alguien más. Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a hacerlo de otra forma. ¿Qué pasa si en vez de un celular, en vez de que el tótem no tenga ninguna interacción, seleccionas a dónde vas, te imprime un ticket y ese ticket es como versión analógica de Google Maps? En tal lugar bájate, en tal lugar tal, en tal lugar tal. Después de eso dijimos, bueno, y si logramos que los camiones tengan algún sistema que puedas escanear ese ticket y te diga parada para el museo tal, que lo ponga la Secretaría de Turismo. Entonces nada más escaneas, cuando te subes a la ruta que ya te especificó el ticket, te dice, parada para el Museo Barroco. Ok, me tengo que bajar aquí. Ya te bajas y llegaste al Museo Barroco. Todo sin tocar tu celular. ¿Y por qué es tan importante no tocar tu celular? Pues porque estás en transporte público y puede que no sea la mejor idea. Entonces, esa fue el desarrollo de un proyecto meramente escolar. Pero no quisimos hacer lo típico, y eso es lo más importante, no hagan lo mínimo requerido. Vayan más allá, no porque se los pidan, sino porque ustedes quieren aprender. Sí, porque de hecho una de las preguntas que estamos teniendo es de una alumna que dice, yo voy estudio tecnología y considero que hay muchas materias de cómo hacer un buen código, muchas estructuras de datos, la mejor forma para llegar de punto A a punto B y optimizar, pero pocas para comprender el usuario. ¿Cómo se puede aprender más el segundo punto? Hablando con los usuarios, no hay otra respuesta. O sea, no puedes suponer que es un usuario, tienes que hablar con el usuario. Y aquí me van a matar la gente de experiencia de usuario, no te pongas a hacer pruebas de usuario. No es lo mismo que te digan,
agarras una compu ya con tu software medio desarrollado y le empiezas a grabar la sesión. No, vete con tu usuario. Si tu usuario es una persona que está todo el día parada, vete con él, párate todo el día con él, revisa qué si toca, qué no toca, por qué lo toca, qué si no le sirve, qué si le sirve, qué no le sirve, por qué no le sirve. Y, y ahí es donde empiezas a desarrollar esa habilidad. Es una habilidad que creo yo, lamentablemente, las clases universitarias, las clases de cualquier tipo, no te van a dar. Es una habilidad que por ti misma tienes que desarrollar. Y regresamos al punto que acabo justamente de comentar. Empieza a hacer proyectos tuyos. Empieza a tratar de solucionar problemas de otras personas por tu cuenta. Oye, y digo, porque esta pregunta ya me la han hecho muchas personas y es una pregunta muy recurrente, pero yo la quiero modificar un poco. Muchos están preguntando si hay cursos para entender el usuario y yo, pero por lo que me has contado, yo creo que va un poco más de la mano de que esto no te lo enseña al 100% un curso, te lo enseña más un tema de experiencia, ¿no? No sé si tú tengas un comentario al respecto. No, justamente como lo comentas, la experiencia te enseña cómo atacar los problemas. Es 100% experiencia y lo hemos hablado tú y yo, Carlos, muchas veces en llamadas. Empiezas a agarrar cosas buenas y cosas malas. Empiezas a agarrar mañas malas porque empiezas a tratar de saltarte pasos, porque así somos los humanos. Nuestro cerebro es el cerebro de un mono que hace muchos años empezó que siempre busca reducir el número de el cantidad de trabajo. Entonces, hace muchos años empezó a hacer herramientas para reducir el trabajo. Entonces, nuestro cerebro siempre va a buscar herramientas para reducir el trabajo. Pero la experiencia también te da otra cosa, que es el saber qué preguntar, el saber cómo conocer a tu usuario, el poder decirle a tu usuario, oye, usuario, ¿por qué haces esto? Y no nada más ver al usuario y suponer. Es poder tener la experiencia de acercarte con él y desarrollarte con él para de tal forma entender sus problemáticas y de igual manera poder, como se los digo, en su momento adecuado, lanzar la primera línea de código. Efectivamente. Y yendo un poco a las otras cosas que están preguntando es, porque bien que mal, esta es una temática de hacer requerimientos basados en el usuario. Y nos están preguntando varias personas en diferentes formas, pero es la misma idea. ¿Qué crees que es la deficiencia de de las clases de análisis de requerimientos? O sea, ¿qué crees que es la deficiencia de esas clases que a veces no ven o solo ven requerimientos técnicos y dejan al usuario al lado o ven al usuario como usuario y no lo ven como un humano? No sé. Ya lo dijiste, la falla es que no vas con el usuario. O sea, justamente cuando tienes un análisis de requerimientos donde te pone caso de uso, caso de uso 2, caso de uso 3, requerimientos, función uno, clase 2, clase... ¿Conociste a tu usuario? No. La realidad es, aquí estoy hablando de la experiencia de una startup, que somos pocas personas. Sí, va a haber empresas de software que sean tan grandes que vas a necesitar solamente un análisis de requerimientos. Pero hasta en el análisis de requerimientos puedes hacer algo diferente. ¿Qué pasa si tu análisis de requerimientos habla sobre, voy a tocar mi experiencia, sobre un doctor? Justamente hay algunas empresas en México, para ser más exacto, voy a mencionar una que se llama 23 Design, que me gusta mucho. Ellos lo que hacen en el momento es agarran con cartón, cajas de cartón, un espacio vacío y replican lo que habría en el lugar de trabajo de esa persona. ¿Sabes qué? Aquí habría una cama de hospital, aquí estaría la puerta, aquí estaría la persona que sería el acompañante del paciente. De este lado tienen una pantalla donde están viendo televisión abierta y la mayoría de veces, porque es lo que te gusta ver cuando tienes algún accidente o acabas en el hospital. Están escuchando el sonidito, entonces lo pones con el celular, están escuchando este sonidito. Y bueno, lo que yo busco hacer es que con esta tablet hagan esto. A ver, vamos a hacer la prueba. Entonces, tú eres el paciente, tú eres la acompañante y yo soy el que usa la tablet. Vamos a hacer todo, ¿no? Actúa como paciente. Ah, bueno, así, sí funciona. Ay, me habló la acompañante, ya me distraje, olvidé este campo. Entonces, no estoy diciendo que no se pueda hacer
sin ver al usuario. Replica las experiencias que el usuario vive en tu ambiente, si no puedes ir al ambiente del usuario. Y esto va muy de la mano de esto que me están preguntando, que dicen, digo, hay muchos estudiantes aquí de diferentes universidades con diferentes escuelas dependiendo del maestro que les toque, ¿no? Y uno de estos estudiantes está diciendo, ¿cuál es el método? ¿Es tu método para desarrollar un proyecto o cuál recomendarías? Porque él dice, a mí me dieron análisis de requerimientos, diseño, implementación, testing y mantenimiento, pero también qué tanto eso se asimila al mundo real. ¿Se termina aplicando así? Hay de dos formas, sí y no. La que sí es una empresa que ya está muy establecida, que necesita seguir ciertos protocolos, que no está mal. Entendamos que hay necesidades diferentes para cada proyecto. Hay proyectos que requieren cosas así y va a sonar horrible. Y así sacamos el software empresarial. Así sacamos un Internet Explorer. O sea, un Internet Explorer siguió todo el camino, cumple todo el camino, llevamos manteniendo Internet Explorer 8 durante casi 20 años, o los que sean, más de 15 seguramente, y ahí está, se puede. Y hay requerimientos que necesitan un Internet Explorer para correr ciertas aplicaciones. Pero también tenemos el otro lado donde los quieren ser disruptores. Quieres hacer disrupción de un modelo, de un sistema, pues vas a tener que entrar, vas a tener que ir a tus usuarios, vas a tener que ir a conocerlos, vas a tener que preguntarles directamente y ahí aplica prueba rápido y falla pronto. Y justamente creo que mañana tienen otra conferencia enfocada en pruebas y fallas. No quiero meterme mucho en esa parte, pero aplica y justo lo que nosotros hacemos en Nubix es, aquí te va una funcionalidad, ya la imaginamos, ya la probamos, ya hicimos consenso con todos los usuarios que tenemos, ya hicimos cuestionarios sobre cómo lo imaginan, ya analizamos internamente los requerimientos, ya imaginamos al usuario utilizando el software, lo lanzamos y empezamos a medir el uso. Tienes funcionalidades que nunca se van a usar, no porque sean malas, sino porque esa es su finalidad. Pero cuando son funcionalidades que esperas que el usuario esté usando constantemente, es importante medir, medir y medir. Lo que no mides, no existe. Sí, efectivamente. Oye, te voy a hacer esta pregunta, la voy a complementar un poco con otras preguntas, pero la hago porque la conferencia pasada no le contestamos una pregunta a este usuario y nos puso F en el chat. Entonces hay que apoyar a nuestro compañero. Flia se llama, no sé si lo estoy pronunciando bien. Pero bueno, él dice, bro, estoy estudiando programación. ¿Piensas que está bien que haya empezado aprovechando el sistema de Linux cuando hago un script? Y yo creo que va un poco de la mano con lo que están preguntando muchas personas de, ¿piensas que está bien si estoy usando tal lenguaje de programación? ¿Piensas si está bien si estoy usando tal ambiente de desarrollo? No sé si tengas un poco de comentarios al respecto de esas preguntas. Todos los del mundo. Sí, sí, es cierto. Creo que no se contestó en la conferencia pasada. Eh, sí y no. Dímelo tú, será la respuesta correcta. ¿Por qué? Si estamos haciendo un sistema empresarial que requiere que definamos y documentemos todo, a lo mejor Java es la mejor opción. Si estamos haciendo un software X, Y o Z, a lo mejor Lua es la mejor opción. Si a lo mejor estamos haciendo un script de Excel, tal vez Visual Basic es la mejor opción. La respuesta es, depende de tus requerimientos, depende de lo que quieras lograr. Y depende de cómo lo quieras lograr, es qué y cómo. Porque si lo que quieres lograr es rapidez, entonces lo voy a hacer de esta forma. Pero aparte, lo voy a hacer de esta forma es porque tengo estos recursos. Porque justamente, y qué bueno que tocas este punto, voy a saltarme por completo la pregunta, porque la respuesta es depende. Quiero explicarles cuáles son esos dependes. Depende de qué recursos tengas. Si tienes programadores que saben JavaScript, pues ¿qué crees? Va a ser JavaScript. Si tienes programadores que saben de todo, ok. Si tu recurso es limitado, pues utiliza lo que utilice menos costos, que genere menos costos.
¿Tu recurso Creo económico es que es un limitado? poco el entender que las decisiones, uy, creo que dos puntos. El uno es entender que no hay una, ¿cómo dice la frase? Una espada de plata que ayude para todos los casos. O sea, es entender que no un lenguaje de programación es mejor que otro, es que un lenguaje de programación se puede adecuar mejor para un problema que otro. O es entender que a veces depende de los recursos, como tú lo mencionas. Sí, por ejemplo, si tus recursos son ilimitados, pues ponte a ver cuál es el mejor lenguaje de programación, inviértele 5 años, haz diferentes versiones de tu programa, aviéntatelo en 50 lenguajes de programación distintos. Nosotros en Ubix utilizamos, si mal no me falla, unos 20 lenguajes y cada uno sirve su propósito. Y cada uno tiene la razón de ser de llegar ahí. Yo como el director de tecnologías, pues me tengo que aventar a todos. Y no soy experto en todos, pero si no lo puedo leer, ¿cómo voy a hacer soporte? ¿Cómo voy a hacer seguimiento? ¿Cómo voy a hacer mantenimiento? Entonces, mi respuesta en otra forma de decírsela es, aprendan a aprender. Tienen que poder adaptarse a un lenguaje de programación en menos de 3 días. Verlo, aprenderlo, probarlo y al cuarto día ya aventarte. No van a ser expertos. Siempre va a haber un experto en ese lenguaje que no vas a ser tú, o si tienes mucha suerte, tal vez seas tú, con mucha experiencia después. Pero tienes que poder adaptarte en 3 días a un nuevo lenguaje de programación. Perfecto. Oye, me agrada un poco esta pregunta porque también en Nubix no tocan solo el tema de desarrollo de software, sino también un poco de hardware. Y esta pregunta es de un mecatrónico y dice, el mecatrónica nos da una introducción a programación. A veces como usuario se me puede ocurrir ideas, pero ¿cómo empezar a implementarlas cuando solo conozco lo básico de programación? Cómo saber qué lenguaje o dónde. Y también otra que nos preguntaron, también de hardware, de una persona que estudia electrónica, es cómo puedes aplicar ese tema del usuario cuando estás aplicando un tema de hardware y no tanto de software. Hardware es un tema interesante. Primero contestemos la primera pregunta. ¿Cómo aprendo a programar si no estudié sistemas? Cursos en línea. Hoy en día podemos aprender todo en línea. Justamente David lo mencionó. Si no aprendes a programar en esta nueva década, eres como un analfabeta. Y justamente no vas a aprender a programar porque vas a desarrollar el siguiente Facebook. Vas a aprender a programar, aunque seas de administración, aunque seas de marketing, diseño gráfico, lo que ustedes me digan, la carrera que se les ocurra que menos usa tecnologías, necesita aprender a programar para automatizar su trabajo. ¿Y qué quiero decir con eso? Imagínense, recuerdo una historia que había una persona que automatizó tu trabajo el primer día y después de eso no le dijo a nadie que lo había automatizado y prácticamente le pagaban por dar clic a un botón. Y esa es una historia de esas anecdóticas. La realidad es que yo conozco personas que han hecho eso, que llegaban a su trabajo y decían, ¿sabes qué? Yo ya me harté, ingenieros de sistemas todavía, que digo, espero que pronto pasen a hacer de otras carreras, ya me harté de estar llenando siempre este mismo formato. Lo que hice fue, le doy clic a este botón, a este botón, a este botón, a este botón y ya me genera el reporte que me piden. Entonces tengo una hora libre porque ya se generó el reporte solo. Eso es lo que nos genera aprender a programar. Ahora, respondiendo a la duda, y si quiero desarrollar algo de mis ideas, empieza justamente me encantaría que Carlos tuviera unos segundos de spotlight y nos contara cómo aprendió él a programar, porque si yo que lo conozco, les puedo decir que empezó con una muy típica que espero que nunca lo tengan que vivir ustedes, investigando sobre toda la parte teórica de un problema. Y después se aventaba una segunda vuelta de la parte teórica de ese problema y después otra parte teórica, y nunca se aventaba a resolver la parte teórica de ese problema. Entonces me gustaría, Carlitos, que me dijeras un segundo cómo fue que tú te saliste de ese ciclo. Pues, mira, la verdad es que la aprendí a la mala. No entiendes algo hasta que sabes aplicarlo. Así lo puedo reducir en muy pocas palabras. No entiendes algo exactamente si no lo puedes aplicar. Entonces, fue un punto que llegué que yo decía, tengo que dejar
de aprender teoría y tengo que empezar a crear, tengo que empezar a aplicar, porque es ahí cuando generas valor, efectivamente. Exactamente. Y justamente lo que acabas de comentar, y quisiera agregar otro tema, es, ustedes pueden estar en primer semestre de ingeniería de sistemas, segundo semestre de ingeniería de sistemas y decir, no, cuando llega a aprender eso, nunca lo van a aprender. Eso que están pensando que van a aprender, nunca lo van a aprender. Porque lo que se aprende en una carrera son cosas muy importantes, como lo dijo David, si tuvieron la oportunidad de estar en la conferencia anterior, le demuestra a alguien que no sabe que sabes. Y te enseña también cosas de la base muy importantes para hacerlo bien. Pero lo pueden aprender por su cuenta. Puede hoy en día, en este momento, abrir Udemy, Coursera, Platzi, el que me encanta que se llama Pluralsight, el que quieran de esos, aventarse los siguientes 3 meses o los siguientes 2 meses aprendiendo algoritmos, aprendiendo diagramas de flujo, aprendiendo estructuras de datos. Después de eso, buscan un curso de cómo hacer una aplicación en iOS. Luego de eso, descubren que hacer una aplicación en iOS es muy caro, cómo hacer una aplicación web. Después de que descubren cómo hacer una aplicación web, ¿qué es JavaScript? Aprenden JavaScript. Después de que aprenden JavaScript, ¿qué es CSS? ¿Qué es HTML? Después de que llegan todo esto, dicen, ay, ¿qué es Node? ¿Qué es Bug? Y luego ven que es React. Y así se van a seguir. Se van a seguir, se van a seguir, se van a seguir, porque lo que va a suceder es la misma necesidad de tener un objetivo te lleva todo el camino de aprendizaje para lograrlo. Y ahí es donde descubren cómo ejecutar una idea desde cero sin ser programadores de Perfecto. carrera. Pues, nos seguimos con la siguiente pregunta. Me llamó mucho la atención también. ¿Te has topado con soluciones que requieren conocimiento que como programador no tienes? ¿Ahí qué haces? Sí, claro, obviamente sí. Y la respuesta es aprender. O sea, la respuesta es justamente lo que estábamos hablando, aprender. ¿Y cómo aprendes? Probando. Probando, fallando, probando de nuevo, fallando de nuevo. Aquí lo más importante es no caer en una cosa que se llama parálisis por análisis. Si te paralizas por estar analizando muchas veces el mismo problema, nunca vas a tratar de resolverlo. Y se los digo de experiencia personal, a mí todavía hoy en día me pasa mucho parálisis por análisis. Y hasta que suelto mi primera línea de código y me falla, ahí es donde descubro qué otra opción tenía para poder seguirme. Claro, como se los comento, primero piensen en el usuario, pero ya hablando más en la parte de código es, aviéntense, si fallan, busquen otro camino. Si fallan, busquen otro camino. Perfecto. Pues nos seguimos con otra. Esta es una pregunta que me gustaría mucho que respondieras, porque dicen, ¿qué es lo que define un buen programador de uno malo? Pero siento que viene eso de una ideología que a veces los de sistemas siento que tienen muy mal, que es pensar que el mundo es blanco y negro. Sí. Blanco o negro, más bien dicho. Entonces, no sé qué comentas al respecto de esto. Mira, la realidad es, no hay programadores buenos, no hay programadores malos, solo hay programadores que se especializan en una cosa o se especializan en otra. Y eso no solo aplica en sistemas, aplica en cualquier área de la vida. Todos desconocemos algo que otra persona sí conoce. Entonces, sí puedo dar una respuesta personal, voy a evitarla completamente porque la realidad es que mi opinión no es lo más importante. Mis opiniones puedo irlas cambiando en cualquier momento porque solo son opiniones hasta que llega una mejor. Y la mejor opinión que puedo darte en este momento, que ha llegado a mí, es no hay un programador malo. Hay programadores que tienen otras habilidades. Hay gente que se dedica a sistemas que son muy buenas en soporte técnico y mucho le metemos a soporte técnico como, ah, sí, es que no fue bueno en la programación, acabó en soporte. Dar soporte técnico es otro tema, es un tema totalmente aparte. Que un usuario te grite por teléfono o te diga de groserías en un chat, no es tan fácil de resolver. Entonces, una persona de soporte técnico que llegó ahí y que le gusta hacer eso,
Es una persona que tiene habilidades que probablemente tú o yo no tengamos. Sí, completamente de acuerdo, completamente. Pues nos seguimos a la siguiente. Esta es una típica que han preguntado mucho y estoy seguro que te ha pasado, Arturo. Si tengo un usuario que me pide un requerimiento X, pero a medida que se ha desarrollado y con casi listo el desarrollo del usuario cliente, pide modificar algo y eso implica cambiar toda la lógica, ¿cómo debería manejar esa situación con el cliente? Depende, todo depende, perdónenme, no puedo dar respuestas definitivas, pero si el producto es 100% tuyo y tienes la decisión sobre él, ¿qué tanto te afectaría? O sea, la respuesta es ¿qué tanto te afectaría no hacerle caso a ese usuario? Si ese usuario es el usuario principal de tu producto y por no implementar esa característica te va a dejar de contratar, seguimos sin tener una respuesta definitiva. Porque si tu ideal es ese usuario se puede desaparecer, pero yo me voy a aventar con estos dos nuevos, porque estos van a ser nuestros usuarios principales ahora, y si implemento esa característica no voy a poder llegar a ellos dos. Entonces, ¿cuáles son tus metas? Ahora, si te dejaron un jefe de una empresa donde se sigue todo el proceso SLA, Waterfall, bla, 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 lo vas a tener que implementar. Ahora, la otra pregunta sería, ¿qué es lo que quiere lograr? Ya esa fue mi primera respuesta. Quiero llegar a la segunda respuesta. ¿Qué es lo que el usuario quiere lograr? Eso sería lo que tienes que preguntar, no la característica, sino qué quiere lograr. Te lo digo porque nos ha pasado, y eso es de experiencia con la empresa, nos ha pasado que dicen, oye, es que quiero esto, quiero que se ponga de color azul cuando llega el número 5000. Ok, ¿por qué quieres que se ponga de color azul cuando llega el número 5000? ¿Qué quieres lograr con eso? Ah, no, es que lo que quiero lograr con eso es poder mejorar mis estadísticas. Ah, no te interesa que se ponga de color azul. El azul es lo de menos. Lo que te interesa es ver tus estadísticas. Y sabes qué, ahora que lo dices, eso se alinea a mis objetivos. El generar una estadística se alinea a mis objetivos como empresa. Entonces, en vez de hacerte que eso se ponga azul, te voy a hacer unas estadísticas. Te las voy a mostrar. En nuestro caso, de hecho, en la empresa, cuando un usuario propone una nueva funcionalidad y es aceptada como una funcionalidad que se toma en cuenta, no se le cobra al usuario la funcionalidad, porque él la propuso. Y cuando él aprueba y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que esto hace más de lo que yo esperaba, porque encontraste qué es lo que necesitaba resolver. No estás atacando el qué, sino el cómo y el por qué, que esos son más importantes. Perfecto. Pues bueno, yo tengo una pregunta más para terminar. Muchas de estas personas también que empiezan con desarrollo web y todo eso, eh, ¿cómo se dice? Empiezan de freelancers y muchas veces menosprecian, siento que menosprecian mucho su persona o su trabajo y dejan que se dejan tratar muy mal a veces por clientes por el miedo a no conseguir trabajo. No sé si tengas algún consejo sobre eso. Ah, la respuesta es sí. La primera es, cuando aceptamos a un cliente, nuestra responsabilidad es darle el mejor servicio que podamos. Pero, ¿qué quiero decir con eso? No es, sí, todo cliente. No, no, no. Es, cuando te hice la propuesta económica, sabía que probablemente me ibas a cambiar esto. Entonces, te lo cobré. Lo que quiero decir con esto es, no traten de cambiar las reglas de juego a mitad de ya del partido. Establezcalas desde el principio. Y ese establecerlas desde el principio es, yo te voy a dar esto con estas características. Nosotros tuvimos otra empresa antes, que ya no hablé de eso, era consultoría tecnológica. Lo que hacíamos en eso era hacer unos mega requerimientos, así infinitos, 2, 3, 4 páginas, estableciendo, me estás pidiendo esto, fírmame que me estás pidiendo esto, porque si cambiamos las reglas del juego a mitad de esto, como freelancer, estoy hablando de una situación como muy de desarrollo personalizado, porque si me cambias las reglas del juego a mitad de esto, te va a costar esto, sí lo podemos hacer,
pero te va a costar esto. Entonces analiza si lo que me estás pidiendo desde ahorita es lo que quieres. Porque si a mitad del juego me lo cambias, yo te voy a cobrar. Y no porque sea injusto, no porque yo te esté cobrando de más. Las reglas del juego estamos estableciendo que si me cambias los requerimientos, yo tengo que hacer estos cambios. Y si yo hago estos cambios, tú me los compensas económicamente. Porque al final, esa persona está pagando, compensando económicamente una necesidad con un desarrollo. Y entonces, en el análisis económico de ese cliente, esa necesidad tiene un valor. Y ese valor debe compensarse con lo pagado. Si sobrepasa el valor lo pagado, lo va a analizar si realmente ese feature era necesario y se puede llegar a regresar. Y al final se genera un círculo virtuoso, no les puedo decir que sea fácil, pero se genera un círculo virtuoso donde ambos generan oye, ¿sabes qué? Yo si esta funcionalidad que me estás proponiendo, si la requieres, lo entiendo, pero no estaba analizada al principio. Ok, sí, no estaba analizada al principio, pero ¿sabes qué? En vez de esa funcionalidad, quitemos esta, pues te la sustituyo por esta. Ah, ok, entonces sí compensa. Oye, pero ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir esto. Ah, bueno, pero si se te acaba de ocurrir eso, pues obviamente tiene este costo. En resumen, el cliente siempre tiene la razón mientras tenga los recursos para cubrirla. Perfecto. No, pues muchas gracias, Arturo. Tengo que cortar porque sigue la siguiente plática. Quedan algunas preguntas todavía, como Samuel Alvarado me está preguntando algo, pero ¿qué te parece, Arturo, si te pido tu Twitter para ponerlo aquí en el chat, para que la gente que tenga más dudas sobre este tema te pueda contactar? No, claro que sí. Mi Twitter es twitter.com/Arturo Jain, así como mi nombre, todo seguido, minúsculas, sin nada más. Encantado de resolverles cualquier duda. Eh, Ojalá tengan muchas dudas, me encanta responderlas. Justamente con Carlos estamos trabajando muy de la mano para apoyar cualquier persona que sienta que no sabe o que le falta desarrollar alguna habilidad a través de este tipo de pláticas. La empresa como tal siente una gran responsabilidad apoyando iniciativas para generar mejores diseños y sistemas con la finalidad de ofrecer mejores soluciones tecnológicas a toda Latinoamérica, porque nos hace falta mucho. Y que quede bien claro, y mi último mensaje, donde creo que me quedan unos minutos, unos segundos, minutos, mi último mensaje que les quiero dejar es, se está colando el audio. Mi último mensaje que les quiero dejar es, aviéntense, hagan proyectos, no tengan miedo. Si están en la universidad, es su momento de probar todo lo que es todo lo que es hacer algo. Y el software mexicano no está hecho, no es malo. Hace muchos años recordábamos que los productos que decíamos mexicano, no funciona. El software mexicano está agarrando una calidad increíble. Mañana les recomiendo la plática de Carbook, las pláticas de inteligencia artificial, porque vamos a ver cómo esto que se está desarrollando en México va a cambiar por completo el aspecto de nuestro mundo en los siguientes 10 años. Perfecto. Y únanse a ese ecosistema. Es muy padre. Bueno, pues muchas gracias, Arturo. Como siempre, un gusto tenerte aquí. Espero que a todas las personas que atendieron esta plática les haya servido mucho tus consejos. Y pues bueno, te deseo un excelente día y estamos platicando. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego.